Saludos amigos, amigas que siempre acostumbran a esperar este programa Derecho y Sociedad. Como siempre, para nosotros es un grato honor, un grato placer reencontrarnos en otro programa Derecho y Sociedad, transmitido desde la biblioteca del Bufete Jurídico Licenciado José Cristino Rodríguez, a través de UniTV Canal 10 de Multimedios Universal, Universal Cable, pero también a través de nuestras redes sociales. Derecho y Sociedad TV en YouTube, igualmente Derecho y Sociedad TV en Facebook y muy próximamente en Instagram. Profesor José Cristino Rodríguez, alto honor compartir con usted como siempre este programa. Para mí, un grato placer y también un honor, quizá inmerecido, que usted me dé la oportunidad de compartir con usted un tema de tanta relevancia como el que hoy nos convoca. Así es, honorable jurisconsulto y queridos amigos televidentes y cibernautas. Está sobre el tapete el tema de la constitucionalidad o la legalidad de la obligación de inocularse con respecto al avance progresivo que ha tenido el virus del COVID-19, una pandemia que arropa al mundo, que ha generado gran luto y dolor, no solo a la República Dominicana, sino a la humanidad. Entonces de eso va a tratar el programa de hoy, sobre la constitucionalidad o la obligación constitucional de vacunarse contra ese virus. Así es, honorable colega. En el mundo se reportan más de 30 millones de seres humanos afectados, abrazados por este virus destructor que se llama COVID-19. Y más de casi 4 millones de seres humanos que han fallecido, que se lo ha llevado el COVID. En el caso particular de la República Dominicana, el Ministerio de Salud reporta hoy más de 3.600 dominicanos, más fallecidos y más de 300.000 afectados. Sí, mucho más. Y cada día, señores, cada día esas cifras aumentan. Entonces, por eso dije que es un asunto progresivo. Entonces, la ciencias médicas han trabajado arduamente en procura de darle una solución y ver si terminamos, si nos liberamos de esta pandemia. Los laboratorios se han dedicado en varios países del mundo en procura de obtener una vacuna que inmunice, si sería la palabra, el organismo y que lo convierta capaz de combatir y repeler el virus y sus efectos. Ahora bien, muchas personas y muchos teóricos y orientadores estamos de acuerdo con que esto tiene que ser una obligación para cada uno de nosotros los ciudadanos, que yo me trate de inmunizar, me vacune, para poder compartir con ustedes todos los días que estamos acá, y con mi familia y con las demás personas con que me relaciono sin ponerlo en peligro, lo propio de usted. Pero hay también otra corriente, no solo aquí en República Dominicana, en varios países donde se está discutiendo el tema, que dicen que no, que nadie puede obligar a un ciudadano, a una persona, a vacunarse, porque eso constituye un atentado a su dignidad humana. Entonces, como está este tema en debate, los propios gobiernos como que no se definen y están como un merengue de un merenguero dominicano famoso, como la jamaquita. Entonces, eso nos invitó a nosotros a tratar el tema, a tratarlo con tres instrumentos fundamentales
la norma suprema de la nación, la Constitución de la República, la Ley General de Salud, Ley 42-01, y el Código de Trabajo, o lo mismo que Ley 1492. 1692. 92 del 29 de mayo de 1992. Esos tres instrumentos, la norma suprema, la Constitución, y dos normas que están por debajo de ella, articulado de ella, obviamente, no completo, es lo que vamos a tratar en el desarrollo del tema hasta donde el tiempo lo permita. Así es, honorable jurisconsulto. El sitio oficial del Ministerio de Salud Pública, sitio web oficial, uno, porque el ministerio tiene varios sitios oficiales, pero hay uno en específico que se llama Vacúnate RD, invitándonos a la población a seguir ese sitio web para enterarse de las novedades que ocurren con relación a este proceso de vacunación en el que está involucrado el país y el mundo, pero en lo que a nosotros concierne. Hay un catálogo de preguntas y una de las preguntas es, preguntas con sus respuestas. Una de las preguntas ¿es obligatorio vacunarse? La respuesta inmediata es no, no es obligatorio vacunarse. Sin embargo, entonces se recomienda que lo correcto es vacunarse para evitar lo que el profesor decía en principio, de que se siga propagando un virus que parece indetenible y que la única barrera que ha encontrado hasta el momento son precisamente esas vacunas. Otro elemento que quiero aportar al inicio del programa es que cuando la gente va a los centros de vacunación, lo primero que tiene que hacer es llenar un formulario. Pero yo quisiera, Ignacio, si usted me permite, porque ya usted entró en desarrollo. No, porque es que todavía no. Pero yo quisiera plantear los tres problemas fundamentales que vamos a desarrollar y a lo que esas preguntas se plantean y las respuestas se plantean en él. Sí. Si usted me lo permite. No, tiene la palabra, honorable jurisconsulto. Son tres problemitas por un problema de tiempo, de limitación de tiempo. El primero es si el Estado puede imponer la obligación de vacunarse a los ciudadanos contra el COVID. Pero para allá que vamos, exactamente. Sí, pero enunciarlo, sí. Para que la ciudadanía sepa lo que nos están y que nos siguen programa tras programa y entiendan cuál es la orientación del programa. ¿Puede el Estado imponer la obligación de vacunarse contra el COVID a la ciudadanía? Eso es uno que vamos a desarrollar. El otro es, a la negativa, ¿puede el Estado aplicar sanciones o algunas instituciones aplicar sanciones a quienes no cumplan con las directrices del Estado, del gobierno? Y el otro problema es, ya en el marco empresarial, en el marco de relaciones empleador-trabajador, ¿puede el empleador obligar a los trabajadores, pedirle que presenten la tarjeta de vacunación o, frente a la negativa, ejercer un despido contra ellos? Entonces, esos tres grandes problemas comienzan con las preguntas que usted decía. Exacto. Que le invito ahora a que retome, con el perdón suyo, su planteamiento que estaba haciendo. Pero ya tenemos las directrices, las tres ideas que van a orientar el desarrollo del tema. Exacto, porque precisamente a eso, esa es parte de lo que será el programa de hoy. El mismo Estado, a través de su sitio oficial, dice que no es obligatorio. Ahora nosotros decimos, podría el Estado cambiar esa respuesta y decir, sí es obligatorio? La base constitucional y legal que hay para que cambie esa actitud que hasta hoy, hasta el momento que estamos haciendo este programa, no es obligatorio vacunarse. Pero usted dice no es obligatorio, usted asume porque el Estado lo está diciendo. El Estado puede convertirlo. Exacto. Y no es que puede. Yo soy un chingo más radical en debe eso. hacer. El Estado debe, Exacto. so pena de nosotros pagar unas consecuencias peores. Exacto. Entonces, sobre eso se trata. ¿Por qué el Estado debe? Exacto. Entonces, o sea, ¿cómo nosotros entendemos, justificamos nuestra posición de que el Estado debe? No solo que debe, que está obligado
a declarar que es obligatorio vacunarse. Exacto. ¿Por qué? ¿Cuál es la fundamentación? ¿En qué basamos nuestra opinión al respecto? Exacto. Podemos entrar por el asunto de la dignidad, porque es un choque, Ignacio. Los derechos individuales, sí, protegidos constitucional y en bloque de constitucionalidad del ciudadano. La libertad, los derechos fundamentales del ciudadano, eso es verdad. Pero también están los derechos colectivos en juego. Un choque de derechos fundamentales es lo que se trata. Y por eso entonces nos obliga a revisar algunos aspectos de la norma suprema. El artículo 8, por ejemplo, Ignacio, rápidamente, función esencial del Estado. Dice la Constitución que es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permiten perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva. Ahora bien, sigue diciendo, dentro de un marco de libertad individual, los derechos individuales, la libertad individual, la autodeterminación de cada uno de nosotros, y de justicia social. Dice eso, libertad individual y de justicia social, pero dice, compatible Palabra con clave. el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y de todas. De manera, honorables, que están ahí compartiendo con nosotros, que es un deber esencial del Estado, si bien respetar los derechos individuales, pero dentro de un marco de justicia social, pero que sea compatible con el orden público y que se procure el bienestar general de los derechos de todos y de todas. Entonces ahí tenemos la mezcla como función esencial del Estado. Sí, mi libertad, mi autodeterminación, mis derechos individuales, pero en el marco de una justicia social y que sea compatible. Esos derechos individuales míos tienen que ser compatibles con el orden público, con el bienestar general de los derechos de todos y todas. Sí, no puedo yo imponer mis derechos individuales que la Constitución me prevé cuando peligran los derechos colectivos. Porque siempre se dice, se ha aprendido siempre y se mantiene, que el interés general está por encima del interés individual. Esa es una partida, Ignacio, constitucional que indica que el Estado es una función esencial del Estado. Y el Estado tiene que tomar decisiones firmes con eso. Pero además, Ignacio, tenemos el artículo 42 también. Cuando hablamos del 38 también, la dignidad. Usted tiene mejor voz que yo. Para la dignidad. Ok. Dice el artículo 38, dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constitucional constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. ¿Cómo se explica eso, profesor? Lo mismo, ahí caemos en el plano individual de la dignidad humana. Pero la dignidad humana no podemos verla también individualizada siempre. Porque si bien usted tiene el derecho como un bien jurídico individual suyo a que no se le tope, no se le obligue a equivocar cosas, pero ¿qué pasa con el derecho de todos los demás, de la colectividad? Usted es miembro de una colectividad, en el caso dominicano, de una colectividad de más de 10 millones de personas. Usted uno. Supongamos, para también hacerlo más entendible, usted tiene una propiedad territorial, un terreno, y ese derecho es un derecho fundamental también, que la propia Constitución se lo
Se lo consagra. Y se lo respeta. Claro. Ahora Se bien, lo garantiza. ella misma dice, Ignacio, ahí hay que hacer en el terreno suyo un hospital que necesitamos para el COVID, por los infectados del COVID. No tenemos dónde acudir a proteger la población infectada. Por eso es mi propiedad privada, es un derecho fundamental. Y el Estado le dice, por mandato de la Constitución, le dice, sí, pero espérese. El interés general de la sociedad de proteger a esos infectados está por encima del interés individual, aún la Constitución le tenga ese derecho como fundamental. Expropiamos su terreno de manera forzosa por encima de su voluntad, y vamos a construir el hospital para proteger a la colectividad, refugiar allí a los infectados, que no nos sigan infectando más y ver cómo podemos sanarlo a ellos, recuperarlo. ¿No está eso por encima de su derecho de propiedad sobre ese terreno? Por supuesto que sí. Son dos derechos fundamentales, el derecho de propiedad y el derecho de la colectividad a recibir exactamente. Atención de salud. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Estado? Ese terreno es privado y la Constitución. Entonces, la Constitución me dice, no, pero resuelve el asunto colectivo. Y si hay urgencia, no tiene que pagarle ahora mismo a Ignacio que se espere para pagarle cuando el Estado pueda, porque estamos en estado de emergencia. Sí. Sí, Entonces, que tiene que hacerlo siguiendo un debido proceso, obviamente. Eso explica, fácil de entender, que cuando hay choque de dos derechos fundamentales, ambos reconocidos por la Constitución, entonces el interés colectivo se impone. Y el Estado tiene que actuar. No puede ser con mano tibia. Tiene que actuar y tiene el aval constitucional. ¿Qué usted opina? No, claro que sí. Entiendo que es lo correcto, porque no es lo mismo salvaguardar el derecho de una persona en particular a salvaguardar los derechos de la colectividad donde vive esa persona. Sí, es cierto, tiene derecho que le consagra la Constitución, que le consagra las leyes, y de hecho debe invocar esos derechos cuando en algún momento vea o entienda que le pudieran ser vulnerados. Sin embargo, el Estado, como bien se explicó ahorita en el artículo 8, habla de unas obligaciones esenciales que tiene, dentro de las cuales están esa garantía de libertades y derechos individuales, pero siempre y cuando la invocación, la aplicación, la salvaguarda de esos derechos sean compatibles con el interés general, con la colectividad. Porque de lo contrario, nosotros pudiéramos poner el ejemplo de, una persona que vende alimentos en un lugar público, vende, yaniqueque con Maví, con cuestiones, que mucha gente vive de eso en el comercio informal, y porque tiene familia, tiene derecho a la libertad de empresa, que está consagrada incluso en la misma Constitución. No se le puede prohibir negocios que siempre y cuando no sean ilegales, no sean negocios ilícitos, no sean monopólicos, etc. Pero ¿qué pasa? Esa padre o madre de familia que está vendiendo yaniqueque y Maví, está vendiéndole a la población un producto con un aceite que tiene un mes. Imagínese. Que tiene un mes ahí. Usted. Entonces no puede el Estado, porque es una madre, un padre de familia, intervenir para evitar de que el consumo de ese producto que se prepara en un aceite que tiene un mes dándole uso diario, y que por donde quiera que se averigüe, lo único que va a generar es enfermar a los usuarios, a los consumidores de ese producto. No, espérese, yo no estoy de acuerdo con usted. Los derechos de esa familia. Porque esa familia que está ahí en una esquina vendiendo yaniquequi, sí, dice el artículo 50 que a la libertad, a la libre empresa, y que usted dice que usted puede dedicarse a la actividad económica que usted quiera, de su preferencia, sin más limitaciones que la establecida por la ley. Entonces usted prefirió ponerlo, como usted dice, esa familia. Pero entonces le estoy violando la ley, porque usted es libre, y se puso ahí. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que decíamos, que esa libertad suya y ese derecho constitucional afecta a una población que pasa por ahí, a todo lo que quieran consumir de esos yaniqueques que usted vende, que no saben que ese
ese yaniqueque viene con todos unos ingredientes ya afectados por un aceite que usted dijo que tiene 10 días. Un mes dándole uso diario. Imagínense que le va a afectar su organismo. Entonces, venga acá, si no. Yo tengo un amigo. Hay dos derechos ahí. El derecho de ellos a vender. Oiga lo que dice un amigo suyo. Ajá. Yo creo que somos amigos. Ajá. Sí. El constitucionalista Cristóbal Rodríguez. Cristóbal es de aquí, de este pueblo de Mao. Sí. Me imagino que él lo dice por allá. Dice que el ejercicio de los derechos y las libertades individuales deben ser compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Ya lo leímos. Él no está creando nada. Él está haciendo acopio de lo que dice la Constitución. Lo que dice la Constitución. En su artículo 8. Pero él apunta, aquí sí, que mi hermano Cristóbal Rodríguez dice, en otras palabras, nuestro sistema constitucional, para los que hablan mucho de que no, que mi derecho constitucional, en otras palabras, nuestro sistema constitucional convierte el orden público en interés general y los derechos de los demás en límites infranqueables del ejercicio de los derechos de cada quien. Sí, porque que usted no tiene más derechos que yo. Adiós. Los derechos suyos y los derechos míos podrán ser iguales, pero jamás uno más que otro. Ahora, si usted es la generalidad, los derechos de las generales se imponen a mi derecho particular. Eso es lo que se llama orden público, sí. El interés colectivo. Entonces, el Estado está facultado, por tanto, como dije, para imponer límites a los derechos individuales. Cuando esos derechos se convierten en una amenaza. Ajá, usted quiere estar en el medio, ir a su trabajo, ir a los centros públicos, supermercados y esto y aquello, sin usted, ¿cómo es la palabra moderna? Inocularse. Inocularse, sin usted vacunar, inoculado. sin usted protegerse. No, entonces usted pone, usted amenaza el interés general, entonces el Estado le puede poner límite a usted y lo puede hacer porque tiene la Constitución, porque tiene la ley de salud. Ambos instrumentos, mucho más, que le permite al Estado ponerle limitación a sus derechos. Si el Estado puede, y si el Estado puede, entonces en el ámbito privado, ¿se ha estado haciendo de hecho, profesor? ¿Cómo se ha estado haciendo? Cuando usted va a una institución pública o privada y hay una persona en la puerta que le pone un aparatico para ver el nivel de temperatura que pudiera ser de otra cosa, no lo van a dejar entrar. Si esa señal le da más allá, no lo dejan entrar, profesor. Se está aplicando ya. Sí, pero yo veo que a veces ni lo miran. Yo he pasado, papá, lo pone y ya. No, porque como no es obligatorio, o sea, entonces, lo que sí, ahorita nuestro señor director hizo así, sacó una tarjeta de vacunación, indicándome que ya él la tiene. Yo también tengo mi doble vacunación, ya con más de 50 días. Usted también. Sí, entonces, lo que tenemos los ciudadanos, el Estado lo que tiene que obligarnos a hacer eso. Salvo alguna situación prescrita médicamente, que eso me afectaría. Sí, no, y que además, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, se supone que una mujer embarazada, no es que no se pueda vacunar, pero tiene que hacerlo luego de que su médico la autorice a hacerlo, por alguna situación que pasa en el estado de embarazo de las féminas. O sea, no es que no se la van a poner la vacuna, pero cuando el médico la autorice. Entonces, sí. Así como dice para usted, eso están los facultativos. Exactamente. El Estado debe simplemente hacer uso de lo que está establecido en la Constitución y las leyes y obligar de la manera que sea a que todos los ciudadanos se vacunen. Y no es verdad que hay que meter una resolución congresual. He visto un distinguido senador afanándose con una resolución del Congreso. Honorable parlamentario, no es necesario, la Constitución está acá, la ley de salud está aquí, tenemos las herramientas con nosotros. No obligado a aprobar una resolución ni una ley nueva, la tenemos acá para en los eso. mismos decretos que emite el presidente de la República cuando hay variaciones en el toque de queda existe el estado de emergencia en el que nos encontramos, en un decreto de eso el presidente puede
tiene facultad constitucional y legal para reglamentar, profesor, para convertir Sí, correcto, en una correcto. norma jurídica, prohibiendo la entrada a determinados lugares si no está vacunado. El presidente puede hacer eso desde mi óptica. Ignacio, Usted comparte. vamos a seguir trillando el camino constitucional Sí. a la respuesta a los problemas planteados. A mí me gusta escucharlo a usted, esa voz suya, Carlito, ¿qué le locutoril. parece a usted? Esa voz locutoril. Espectáculo. Hágame el favor y ayúdenos. Mira a ver lo que dice el artículo 42, numeral tercero sí. de nuestra Carta Sustantiva o Norma Suprema. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgos o violación de las mismas. En consecuencia, 3. Nadie puede ser sometido sin su consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente conocidas. Punto y seguido, ojo aquí, oído. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. Okay. Ahora la pregunta, ¿una persona infectada de COVID tiene en peligro su vida? Pero no solo la suya. Y no solo que esté infectada la persona. Por ejemplo, yo que no estoy infectado, pienso que no estoy infectado. Si yo no me vacuno, si yo no me protejo como el Estado ha indicado en virtud de los hallazgos médico-científicos, como son las diferentes tipos de vacunas que se están aplicando en el mundo actualmente, que son hallazgos de investigaciones médicas para protegerme, si yo no acudo, como lo hice, ya repito, a mi doble vacunación, yo tengo mi vida en peligro, porque los que se han muerto, los casi 4 millones de ciudadanos en el mundo que se han muerto, ¿por qué se lo llevó el COVID? Y nosotros aquí casi 4.000. ¿Por qué se lo llevó el COVID? Porque no estaban vacunados, no estaban protegidos. Entonces, la Constitución es clara, excepto, o sea, nadie puede obligarme, someterme a experimentos, procedimientos médicos, si yo no doy mi consentimiento. Esa es la regla, pero la excepción es, y por eso la Constitución misma la previó, Sí, excepto cuando está en peligro su vida. Y como usted dijo ahorita, peor cuando yo pongo en peligro la vida de los demás. Por eso Caramba, yo entiendo en ese mismo orden, honorable, que cuando una persona, incluso sabiendo, como pasó en la Cámara de Diputados recientemente, que un diputado fue a decir allí que él dio positivo ese día, y fue la misma Cámara de Diputados a decir eso, un congresista. Imagínese. No solo tiene en riesgo la vida de él, sino a poner en riesgo a los demás compañeros diputados. Si hubiera sido obligatorio lo de la vacuna, cuando viene a ver, ni siquiera se hubiera infectado. Es así. ¿Cuántos profesionales? Pero no vamos a discriminar. No vamos a hablar de cuántos se nos han ido a nosotros colegas. ¿Por qué? No acudieron a la vacunación. Porque el Estado no lo obligó. No. Tampoco. Entonces, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 2006 plantea exactamente lo que usted acabó de leer en el ordinario numeral tercero del artículo 42 constitucional. Si quieren verlo, les recomiendo esta obra donde está la Constitución analizada por varios juristas constitucionalistas de la República Dominicana. Busquen esa obra de Fundación Institucionalidad y Justicia. Ha tirado 2 o 3. Les recomiendo que busquen la más reciente, obviamente. Entonces, ahí vamos a ver cómo en esa proclama de esos derechos, la UNESCO también expresó lo mismo. De que hay
es un deber, es una obligación, pero la misma ley, profesor, la Ley General de Salud, en el artículo 29, también establece las obligaciones que tiene la población en relación con la salud. O sea, en realidad, como usted decía ahorita, no hay que emitir leyes nada. De hecho, el Congreso Nacional está conociendo un proyecto de ley que se llama Ley de Vacuna en la República Dominicana. Algo así. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, que la discusión principal fue que establece la obligatoriedad de vacunarse, ¿no? Y hubo una discusión porque alguien decía que había que quitar el tema de obligar a la población a hacerlo. Sin embargo, ya eso está contenido en la ley. Lo que quizá ahora se puntualizarán algunos aspectos, pero es obligatorio. La misma ley 4201 lo establece en su artículo 21, aunque no de manera expresa. Yo entiendo que no es necesario, pero como decimos los abogados, en derecho lo que abunda no daña. Exacto. Porque, por ejemplo, precisar detalles. Por ejemplo, cuando me hablan de los derechos individuales y esto y aquello, yo le digo, usted tiene derecho a la libertad, a circular libremente por las calles, ahí el lugar que usted quiera. Si eso es cierto, la Constitución se lo reconoce. Y cuando usted comete un hecho que infringe la ley, un ilícito penal, usted no lo puede recluir por 30 años y echar ese principio de la libertad y ese derecho fundamental suyo, echarlo a un zafacón por 30 años. Y entonces, ¿por qué? Porque usted es un peligro para la colectividad. Exactamente, ahí mismo, profesor. Si una persona no se ha vacunado, ni ha recibido ni la primera ni la segunda dosis de la vacuna, y entra y lo visita a usted a su casa, esa persona que no ha recibido ninguna dosis de la vacuna, que hay, y se ha dicho en múltiples ocasiones, que el COVID-19 afecta a muchas personas sin ningún síntoma. Mucha gente está infectada y ni siquiera lo sabe, porque no le da fiebre, no le da tos seca, no le da dolor de cabeza, no le da nada, pero no sabe, si no se ha hecho una prueba de PCR o de antígeno, de la que sea, si no se ha hecho ninguna prueba, no sabe. Ahora la pregunta es, ¿esa persona respeta la familia de José Cristino visitándolo sin haber recibido la vacuna? ¿Está respetando realmente? Está poniendo en peligro su vida y las de los demás. Las de los demás. Pero también, Ignacio, también, cuando la Constitución dice que a mí someterme a experimento, a procedimiento, tienen que contar con mi consentimiento. Primero, cuando me estoy vacunando, yo no me estoy sometiendo a ningún experimento. Conmigo no se está haciendo un experimento. No, porque eso es lo que se ha querido vender. Exacto, por eso ahorita no. quería decir, dije, el asunto cuando usted va a vacunarse, Sí. que lo ponen a llenar un formulario. Usted está dando el consentimiento y la gente ha confundido, mucha gente ha confundido eso como que es un experimento que se está haciendo. Incluso hay gente que se pone un tenedor en los brazos. Esos son lo que llevan una corriente que totalmente negativa y adversa, pero hay que decirlo porque para que no se dejen llevar de eso, porque que es un chip. ¿Usted sabe cómo calificar eso, Ignacio? Que a través de la vacuna le están colocando el número de la bestia, el asunto del anticristo. Hasta eso lo ha dicho un pastor evangélico, digo eso en tiempo recientemente. Con el respeto de todos Eso los que es levantan algo. esa corriente. Yo entiendo que esa es una tentativa a homicidio colectivo. Sí, Claro. Bueno, ¿cómo es colectivo? Fratricidio. sí, no, un fratricidio, una Exacto. posición. El que plantea eso. Entonces, Sí. ¿qué se establece también? Si esta forma de enfrentar a un virus, a una enfermedad contagiosa que está contaminando a la humanidad, es admitida y ha sido explicada y decidida internacionalmente. Claro que sí, Entonces la Constitución lo dice. Entonces no hay que contar con el consentimiento de nadie para someterlo a la vacunación como forma de protegerle su vida y proteger la colectividad. Constitucionalmente el Estado tiene el deber de someter a los ciudadanos a eso. Diríamos, algo adicional de que nosotros como país formamos parte de un conglomerado de países que obedecen a las directrices de instituciones
de tanta relevancia como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la OPS, Organización Panamericana de la Salud, que son los órganos que a nivel internacional aprueban o desaprueban tal o cual vacuna. Las vacunas que se están colocando, con las cuales se está inoculando a la población, son aprobadas por esos órganos internacionales. Y son ellos los que están llamando a que la población se vacune, a que no se dejen llevar de esas voces agoreras que lo que están conminando a homicidios colectivos. Porque cuando usted le dice a un individuo en una red social que no se vacune porque esa vacuna trae un imán, que esa vacuna trae qué sé yo qué, cosas que no han sido probadas científicamente, lo están invitando a usted a que atente contra su propia vida y la de la gente que le rodea. Ignacio, pero podemos, a mí me gustaría revisar el artículo 74, numeral 2 de la Constitución también, para ver cómo el Estado tiene la facultad y quienes dirigen el Estado están en el deber. El 74 aunque no sea muy simpático. No, porque... Y para aquellos que llevan la corriente opuesta, se van a oponer siempre, vaya la redundancia. ¿Qué dice el 74? La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución se rigen por los principios siguientes. Numeral 2. Solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. Razonabilidad. Eso es un principio que debemos tomar en cuenta siempre y ahora más que nunca. Entonces, Ignacio, cuando esta ley, cuando el Estado dicta esta ley y dice que el ciudadano está en la obligación de someterse a las directrices del Estado y que tiene que colaborar con la ejecución, y cuando ahora en estas circunstancias nosotros llamamos a que el Estado actúe y haga cumplir eso, ¿es razonable o no que los derechos individuales se manden de vacaciones, sobre todo el derecho a no tocarle su cuerpo, no vacunarlo sin su consentimiento? ¿Es razonable que ese derecho se eche a un lado cuando estamos protegiendo a usted y a los derechos colectivos, el derecho a la vida? Yo entiendo que es muy razonable eso. O sea, irrazonable. No, razonable cuando se le obligue a usted. Que se le obligue, claro. Eso sí que es razonable. A protegerse para proteger a los demás. Lo contrario es que no lo encuentro razonabilidad. No, la negación suya, mía, sí es una irracionalidad. Y un asunto, profesor, que no es que hay que obligarlo a punta con la policía ni la guardia, camine que usted tiene que irse a vacunar. No es así. No hay necesidad de eso. No. Ponerle un régimen de consecuencias. Un régimen de consecuencias, un control de acceso a lugares esenciales, que usted no puede entrar a tal o cual lugar. Bueno, en algunos países, profesor, el que no lleva su tarjeta de vacunación, mire. Eso se va a imponer en el mundo entero. Eso se va a imponer. Pero nosotros estamos llamando a nuestros gobernantes, sobre todo al Ejecutivo en este caso. Tiene las herramientas, tiene la Constitución, que le da todo el poder para esto, y tiene la ley en su mano también. Porque, vamos a ver el artículo 61 de la Constitución, Ignacio. Su bella voz. Bájale algo. Vamos a ver el artículo 61 de nuestra Carta Magna, que contempla como derecho fundamental, uno de los derechos fundamentales, porque no es uno, son muchos, el derecho a la salud, que anteriormente no estaba en la Constitución como tal. Sí. Anteriormente estaba dentro de los derechos de la seguridad social, como algo al margen, pero ahora no. A la luz de esta Constitución es un derecho fundamental el derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable,
el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades. Oiga, más claro, si se quiere más claro de ahí, Ignacio, el constituyente hablando, toda persona, yo tengo derecho a mi salud integral. ¿Y quién es que tiene que garantizarme eso? El Estado. El Estado. El Estado debe proteger la salud de todas las personas y procurar por los medios la prevención de los tratamientos de las enfermedades. Y no es que debe, no, es que está obligado. Es que está obligado. Está obligado a hacerlo, porque las dos principales políticas públicas de todo gobierno, de todo Estado, son la salud y la educación. Fíjese que la salud está en primer orden, en primer lugar. La salud, con todo lo que implica darle garantía a cada ciudadano y a todos los ciudadanos. Por eso hablamos de derechos colectivos y derechos individuales, a todos y a cada uno de ese todo, o sea, de manera holística. El Estado está obligado a hacerlo, y en consecuencia se está obligado a hacerlo, y hay quienes se resisten, quienes le ponen barrera al Estado para que cumpla con esa obligación. Entonces el propio Estado no puede cruzarse de brazos y dejar que usted haga lo que le da la gana. Entonces, ya en lo que va del programa, creo que ha sido explicado y creo que se puede digerir con facilidad que el Estado constitucionalmente tiene el deber y la obligación de someternos a la vacunación como forma de garantizar la salud integral de todas las personas. Y el Estado está en la obligación de asumir como defensa los derechos colectivos al margen de los derechos individuales. Pero también la Constitución, pues vamos a la ley, Ignacio, sí, rápidamente. Vamos a ver lo que dice la ley. La ley 42-01, General de Salud. Ley General de Salud. Que el artículo 28, ¿qué dice? Que Ignacio? incluso la Constitución siempre dice que según la ley. Reserva de ley. Reserva de ley. Le deja reservado a la ley la funcionabilidad, la aplicabilidad de los mandatos constitucionales. Vamos a darle un vistazo rápido a un par de artículos. De la Ley General de Salud. Sí, de la artículo 29. El 28, vamos a ver brevemente 28. ahí. Sí. 28. Todas las personas tienen los siguientes derechos, oiga, siguientes derechos en relación a salud. El A, ¿verdad? Sí. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, y a no ser discriminada por razones de etnia, edad, religión, condición social, política, sexo, estado legal, situación económica, limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales o cualquier otra. Tiene derecho a la atención de emergencia en cualquier establecimiento del Sistema Nacional de Salud. Tiene derecho a la educación en salud, prevención de las enfermedades y a la protección, conservación y recuperación de salud, en concordancia con lo contemplado en la Constitución de las y demás leyes vigentes en la República Dominicana. Pero no sé si quedan, porque no tenemos mucho tiempo para... ¿Sí? Quedan más. Bueno, pero ahí si está. usted observa, ahí están los derechos de nosotros a la salud. Y vuelve y plantea, la ley recoge el principio constitucional y también de la proclama de la UNESCO, el problema del consentimiento, es cierto, pero tiene la excepción. Tiene la excepción a que los casos que representen riesgo para la salud, estamos todos en la obligación de someternos a ello. Pero si usted ve también el 29 literal D, el mismo artículo 28, en el literal J, dice algo que hay que leerlo, entiendo, porque es compatible con lo que leímos ahorita en el artículo 42, numeral 3. Dice,
El derecho a no ser sometido a tratamiento médico o quirúrgico que implique grave riesgo para su integridad física, su salud o su vida sin su consentimiento escrito o el de la persona responsable. Esto último solo en el caso de que el paciente no esté en capacidad para darlo y siempre que sea en su beneficio. Sí, O sea, si un tratamiento, por eso que estamos hablando de un paciente que sí, va a ser sometido, y por eso que los médicos ponen a firmar, si él no está consciente, los familiares firman. Pero cuando establece la excepción a esos derechos, que hay que contar con su consentimiento, si los casos ponen en riesgo la salud pública, como es el caso del COVID-19, que lo dice la propia el consentimiento, sí, el consentimiento no tiene que ser previo, o sea, no tiene que ser recogido el consentimiento. Establece la excepción en 28, pero el 29 en su literal D, el 29 dice como obligación, de la población, sí, de todos de nosotros. todos nosotros, de cada uno de los ciudadanos. Dice el literal D que es obligatorio, son obligaciones de la población en relación a la salud, cumplir con las prescripciones generales de carácter sanitario comunes a toda la población, como lo es la vacuna, Exacto. como también con las prescripciones específicas señaladas por las autoridades sanitarias. Entonces, ¿qué es lo que las autoridades tienen que hacer? El ministro de Salud, conjuntamente con quienes están ahora mismo dirigiendo el gabinete de salud, que es la señora honorable vicepresidenta de la República, avalado en los textos constitucionales que hemos analizado y avalado ahora en la ley, emitir esas prescripciones, esas especificidades, disponer eso Claro, y olvidarse, dejarse de paño tibio. pero claro que sí. Algo que no podemos dejar Pero pasar. oiga, el literal E Sí. que dice, Pues primero el A. El primero es A. Cada ciudadano debe respetar la salud de otras personas, evitando realizar actos, efectuar o intervenir en actividades perjudiciales para la salud de los terceros, ya sea por la naturaleza de dichas acciones o por la forma en que se ejecutan. Óigame, hay que respetar la salud de otra persona por mandato de la ley. Por mandato de la ley. y denle un vistazo rápido a, Al literal E. sí, Serán obligaciones de la población colaborar con las autoridades de salud, auxiliando su acción, cumpliendo sus instrucciones y evitando acciones u omisiones que interfieran con las acciones de salud o retarden su cumplimiento. imagínense. No solo la Constitución que habla claro, la ley está sintonizada con la Constitución. La Ley General de Salud, Ley 42-01, está sintonizada con la Constitución. Esas son obligaciones, eso no es de que si usted quiere hacerlo. No. Pero si vemos el artículo 63, que dice que toda persona física o moral, pública, descentralizada o autónoma, debe cumplir diligentemente las disposiciones legales y reglamentarias dictadas para el control de las enfermedades transmisibles en la población. Y ya sabemos Adiós. que El el COVID-19, señor, Eso no le llega del agua lluvia, ¿no? oiga, es transmisible, somos entre nosotros mismos, a través de los fluidos, a través de la saliva, de las lágrimas, etcétera. Entonces, por ahí mismo está el 64. Y el 69. Y el 64 es específico, porque ese es el título de las vacunaciones. Dice el 64 de la ley 4201, es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias, aprobadas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Ya lo dijimos ahorita, todas las vacunas que se están aplicando están aprobadas por la OMS y los organismos internacionales competentes según el perfil epidemiológico de cada país. Son obligaciones las vacunaciones y las revacuaciones que el Ministerio de Salud ordene. Estas serán practicadas con los productos autorizados
y de acuerdo con las técnicas internacionalmente establecidas. Pero, y todo lo que está haciendo es de conformidad con eso. Denle un toque a 69. Para quitarle el mito a quienes dicen Sí. que no se puede. En el caso de epidemia Ay, o peligro de epidemia, ya nosotros estamos en peligro de epidemia. no, ya estamos arropados por ella. Exactamente. El Ministerio de Salud El de hoy. Ministerio de Salud Pública deberá determinar las medidas necesarias para proteger a la población. Entonces, Y ahora mismo, ¿cuál es la medida? No solo necesaria, sino obligatoria y urgente. Exacto, y urgente Y también. urgente. ¿Cuál es? La vacunación. Exacto. No hay otra. No tenemos otra. Pues usted me dijera, No, vamos a decir otra, Ignacio. sí, quedarse en casa. Debajo de la cama. Sí. Sí. Métase, escúcheme la palabra, métase abajo de la cama Pero usted y no solo. salga jamás hasta que hablen de COVID. Cuando se debe hablar de COVID, entonces usted sale debajo de la cama y sale. Porque resulta que usted está en una casa. Pero por Dios, Con alguien. esa medida es más saludable que usted ir y protegerse para proteger a los demás. El Estado Dominicano, el gobierno, tiene las herramientas constitucionales y legales para tomar las decisiones y nosotros los ciudadanos estamos obligados por ley a obedecer, a cumplir y a colaborar con el cumplimiento. Ahora bien, ¿están dadas esas condiciones? Pues claro que están dadas, Ignacio. El gobierno solo tiene que disponer la obligatoriedad de vacunarse. Sí, tiene que disponerlo. Profesor, se nos está agotando el Sí, tiempo. ya hemos tratado dos temas. Sí. Es obligatorio, constitucional y legalmente, es obligatorio. Es obligatorio. Lo que le- ¿Puede el Estado poner régimen de sanciones? Sí puede. Sí puede. Sí puede. Y debe hacerlo. Y nosotros les hemos ya enumerado, o sea, lo hemos hecho no de manera limitativa. No, y no es un criterio de nosotros. No, ni lo hemos hecho de manera limitativa, sino enunciativa, porque hay más base jurídica para que el Estado obligue a los ciudadanos a vacunarse. Eso sí, ahora yo quisiera preguntarle al profesor, que es un especialista en derecho del trabajo, si pudiera un empleador despedir, apartar, separar, desvincular de su puesto de trabajo a aquel trabajador o trabajadora que se niegue, como los hay, que yo conozco gente que se niega, que dice que es ni matado, o sea, palabra, Sí. ni matado se vacuna, así literal, pudiera despedir. Ese es el tercer problema, El tercer problema, con sí. que debemos concluir el programa de hoy, porque así fue anunciado. Pero el artículo 62, Ignacio, de la Constitución, que es el que concentra los derechos laborales, el artículo 62. ¿Usted quiere dónde están los derechos de los trabajadores y las obligaciones del empleador? Léase el 62 constitucional y luego vaya al Código del Trabajo. Entonces, el 62 dice en su numeral 8, 8, dice, tiene 10 numerales, el artículo 62. En su numeral 8 dice, es obligación de todo empleador, obligación del empleador, garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado. El Estado adoptará medidas para promover la creación de instancias integradas por empleadores y trabajadores para la consecución de estos fines. La obligación de todo empleador es garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado. Entonces, ese 62, numeral 8 de la Constitución, empleador, no es que usted quiera o no quiera, porque yo le quiero decir, si usted, por temor a que el trabajador alegue derecho a su dignidad, derecho a que él no puede someterse, que él es libre, y usted me permitió que Ignacio, compañero mío de empresa, de trabajo, me contamine a mí con el COVID, pues yo fui a cumplir con mi trabajo. Ignacio también fue a cumplir, pero Ignacio fue infectado por el COVID y usted no previó esa situación y me infecta a mí. Sea que yo fallezca
o que yo sea llevado, sometido y todo esto, luego entonces yo como trabajador o mis familiares se van a enfrentar con usted por usted no cumplir con una obligación que le impone la Constitución en su artículo 62, número 8, porque usted no cumplió con una obligación de garantizarme a mí como trabajador que desarrollara mi servicio que le estoy prestando a usted, y usted que tiene el control de la empresa, no yo. Usted que tiene el poder de dirección, no yo. Usted que tiene el poder disciplinario, no yo. Entonces usted no cumplió con eso y no me garantizó seguridad, salubridad, higiene y no me dio un ambiente. Ahora bien, finalmente queremos decir, si el trabajador se niega, ¿puede el empleador entonces accionar? Pues claro que sí, no tengan miedo los empleadores. Puede, en virtud del artículo 88, el 87 le define despido, y ya ahora me refiero al Código de Trabajo. El artículo 87 le define qué es el despido, y el 88 le enumera las causales justificativas de un despido en el que usted no compromete su responsabilidad. Y el numeral 15 del artículo 88 del Código de Trabajo le dice: el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo, despidiendo al trabajador por cualquiera de las causas siguientes, dice el artículo 88. Y el 15 le dice: ¿por cuál? Por negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados por la ley. Aquí tenemos la ley, sí. Aquí tenemos la Constitución, autorizado por la ley, por las autoridades competentes o los empleadores para evitar accidentes y enfermedades. O enfermedades. Entonces, señor empleador, entonces el COVID no es una enfermedad. Un trabajador que se niega a someterse a la vacunación como forma única conocida hasta ahora de proteger la salubridad, un ambiente sano, ambientalmente hablando, vaya la redundancia, en su lugar de trabajo, para garantizar la salud y la vida de los demás trabajadores, y se niegue a la vacunación, usted, empleador, está facultado constitucional y legalmente, bien por la Ley General de Salud, y específicamente, más concretamente, por el Código de Trabajo, artículo 88, numeral 15, a ejercer el despido. Y usted lo está haciendo por una causa justificada, por negarse el trabajador a someterse a los procedimientos garantistas de la salud de él y de los demás. Y no será usted, no compromete su responsabilidad con ese despido ejercido por esa causa, cuando usted pruebe que se negó a vacunarse sin una causa que justifique esa negación. Con eso, Ignacio, yo pienso que hemos entregado un tema que queda mucho por discutir, sí, claro, y que en el país es un tema que está en ebullición, pero esa es la posición nuestra, de nuestro programa, de nosotros como productores del programa. Esperamos que las autoridades a quienes les llegue este mensaje que emitimos a través de este programa nos hagan caso y promuevan en las instancias a las que pertenecen, de que sugieran, que promuevan que el gobierno dominicano declare obligatorio, lleve a efecto las medidas que sean necesarias para que vacunarse contra la pandemia del coronavirus sea obligatorio. Espero que haya llenado la preocupación de ustedes, y también le decimos, respetamos el criterio de los disidentes, de los que no opinan como nosotros. Estamos en un ambiente democrático. Dios se lo bendiga a todos.